Hola, somos alumnos de la carrera de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en esta oportunidad venimos a explicarles un poco sobre un método de investigación de accidentes. Efecto dominó, causalidad de pérdidas. Antes de iniciar, tenemos que saber que las etapas de investigación de un accidente se dividen en 5. Primera etapa. Respuesta inicial. Aquí se busca controlar los accidentes potenciales secundarios que puedan presentarse. Garantizar que se presten los primeros auxilios y otros servicios de emergencia. Evaluar el potencial de pérdida. Determinar a quién es necesario notificar este accidente. Enviar a la víctima del accidente a la unidad médica. Identificar y conservar las pruebas. Segunda etapa. Recopilación de información. Una vez que los inspectores llegan al lugar, pueden comenzar a recopilar la información para entender qué sucedió. Este paso es obligatorio y previo a la identificación de las medidas de prevención y de protección, para evitar que se repita el accidente. Es una parte fundamental de la investigación y no debe realizarse apresuradamente. Tipos de evidencia. Usamos un proceso sistemático para recoger diferentes evidencias, las 4 Ps. Persona. En esta etapa, los testimonios que se han de recoger son principalmente los de el accidentado, los testigos presenciales del accidente y personas que aún no siendo testigo pueden dar datos que expliquen los hechos que se produjeron. Esta recogida de información se realiza por entrevista personal, preferentemente individual. Debe haber una presentación del investigador e indicación de los objetivos de la entrevista. El investigador ha de intentar crear un clima de confianza. Debe ser claro y respetuoso en todo momento. No debe culpabilizar. Posición. Aquí el objetivo es saber cómo quedó el lugar de trabajo después del evento. Se recomienda tomar fotografías para poder tener una representación del evento. También se recomienda hacer un video del área de trabajo. Papel. Se tiene que revisar cierta documentación que pueda aportar alguna información sobre las causas del accidente, ya sea informe de mantenimiento, informes de inspecciones. Partes. Consiste en todas aquellas máquinas, herramientas, equipos y vehículos que originaron el accidente o fueron dañados como consecuencias del mismo, que pueden aportar datos. La tercera etapa de una investigación de accidentes es la identificación de causas, la cual nos servirá para poder hallar las causas raíz del accidente. Este nos permite determinar los factores que, si se corrigiesen, prevendrían la ocurrencia del accidente. Utilizaremos el modelo de causalidad de pérdidas, modelo realizado por Frank Birch en 1974, el cual pretende de una manera relativamente simple hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida material o daño personal. Para realizar la investigación con dicha metodología, de una manera ordenada se tendrá que ir de izquierda a derecha, comenzando de pérdidas y finalizando en la falta de control. En cada etapa se buscan los antecedentes en la etapa anterior, preguntándonos el porqué de dicho acontecimiento. Como cuando un niño pequeño, que cuando tú le dices algo, él sigue preguntando ¿y por qué sucedió? ¿Y por qué pasó tal? Y así hasta que ya no sabes qué decir. Es así que llegas a la causa raíz, el cual es el principal objetivo de la metodología. Iniciamos con la pérdida o post-contacto, el cual es el resultado del accidente, que ocasiona daños tanto a las personas involucradas como a la propiedad, procesos y, en última instancia, a las capacidades de producción. El efecto puede variar desde una magulladura o abolladura hasta numerosas muertes o la pérdida de una planta. Principalmente nuestra labor es fijarnos en los daños a las personas. Es así que un accidente puede ocasionar muertes, accidentes incapacitantes o accidentes leves. Seguimos con el incidente o contacto. Este es el suceso anterior a la pérdida. Es el contacto que podría causar o que causa la lesión o daño. El incidente en el modelo de causalidad está definido como una fuente de energía que, cuando entra en contacto con las personas y dicha energía supera la capacidad o resistencia límite de las personas, provoca daños, lesiones y enfermedades. Por ejemplo, una persona es golpeada por un objeto metálico en movimiento a gran velocidad. Esta le causará una lesión.
La primera causa de los accidentes son las causas inmediatas. Son las circunstancias que se presentan justo antes del contacto o incidente. Por lo general, son observables. Se dividen en actos subestándares, los cuales son toda ejecución o práctica incorrecta realizada por un trabajador, y condiciones subestándar, la cual es una condición del ambiente que no cumple con los requisitos para garantizar la protección de los trabajadores. Por ejemplo, no usó el arnés, por eso sufrió un accidente. Esta es una causa inmediata, es lo que vemos. Pero para continuar con las causas básicas, debemos de realizarnos la pregunta: ¿y por qué no usó el arnés? Las causas básicas nos ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares y por qué existen condiciones subestándares. Las causas básicas tienen dos clasificaciones: factores personales, que están directamente vinculados con los actos de los trabajadores, y los factores de trabajo, que explican por qué existe o se crean las condiciones inseguras o subestándares. La falta de control, que es la parte final de esta metodología, es el origen del suceso, que genera los accidentes y las pérdidas. En este sentido, se puede señalar que es el principio del fin, entendiéndose por fin del accidente y sus consecuencias. En la cuarta etapa de la investigación formal del accidente tenemos a las medidas correctivas, las cuales son medidas de prevención y protección señaladas por el empleador y vienen a ser las acciones que se pueden adoptar para evitar un futuro accidente. Existen dos tipos de medidas correctivas, temporales y permanentes. Por un lado, las medidas correctivas temporales corrigen las causas inmediatas, es decir, las causas visibles, engloban así los actos y condiciones subestándares, y otra característica importante de esta medida es que no corrige la causa raíz. Por otro lado, tenemos a las medidas correctivas permanentes. Estas medidas corrigen las causas básicas, englobando así los factores personales y factores de trabajo. Este tipo de medidas sí corrigen la causa raíz y además no brinda un beneficio a largo plazo. En cuanto a la implementación de estas medidas, será importante tener en cuenta la jerarquía de controles. En esta jerarquía se buscará la implementación desde la medida más efectiva a la menos efectiva, empezando por la eliminación, seguido por la sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y el EPP. Y como quinta etapa de la investigación tenemos el informe de la investigación, empezando por la notificación del accidente de trabajo, teniendo como base legal el artículo 82 de la Ley 29783 y el artículo 110 de su reglamento. Dichos artículos nos mencionan que será el empleador quien deberá informar al Ministerio de Trabajo los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos en un plazo máximo de 24 horas de ocurrido el suceso. A su vez, será el Centro Médico Asistencial quien deberá notificar al Ministerio de Trabajo los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En cuanto a los accidentes de trabajo, tendrán hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido el suceso, y en cuanto a las enfermedades profesionales, tendrán un plazo de 5 días hábiles de conocer el diagnóstico. Como parte del informe, también se deberá llenar el registro de accidentes de trabajo, el cual podemos encontrar en la Resolución Ministerial 050-2013-TR, el cual contiene los formatos referenciales, los cuales son formatos que nos muestran la información mínima que debe contener los registros obligatorios del sistema de gestión. El registro de accidentes contará con datos del empleador, datos del trabajador, datos del accidente, como la fecha, lugar y gravedad del accidente, entre otros. Descripción del accidente de trabajo, donde solo se considerará información objetiva. Además, en esta parte se juntará la declaración de los afectados, declaración de los testigos, procedimientos, planos, entre otros que aporten a la investigación. Descripción de las causas que originaron el accidente. Aquí cada empresa deberá adoptar un modelo de investigación, el cual se debe adjuntar. En este caso, utilizaremos el modelo de causalidad de pérdidas, partiendo desde la pérdida hasta llegar a la falta de control y así descubrir los hechos que la generaron. Medidas correctivas. La implementación de estas medidas deberá tener un responsable a cargo, una fecha y especificar el estado de su implementación, si esta ya fue realizada, aún está pendiente o se encuentra en ejecución. Y por último, los responsables de registro. Para poner en práctica la teoría explicada, presentaremos un caso de accidente y junto con información adicional se desarrollará la investigación del accidente y se aplicará el modelo de causalidad de pérdidas. A continuación, se presenta el video del accidente.
A raíz del accidente presenciado, se realizará la investigación. Para ello, se requiere seguir una serie de 5 etapas, las cuales son: respuesta inicial, recopilación de datos, identificación de causas, medidas correctivas y el informe de investigación. A continuación, se presenta la etapa de respuesta inicial. Empezamos con la respuesta inicial. En esta primera etapa vamos a describir los hechos objetivamente y secuencialmente ocurridos inmediatamente después del accidente de trabajo, acaecidos el día 1 de noviembre del año 2016, en la hora 1 de la tarde, 47 minutos 30 segundos. En ese momento, la personal administrativa Yailin Robles, que estaba desplazada entregando documentos, avisó al operador de Chupe y al ayudante Maldonado que bajen inmediatamente. 8 segundos después, mala maniobra del operador Chupe en apoyo con el ayudante Maldonado empeoró la situación. 3 segundos después, el operador Chupe decide bajar de montacargas y en conjunto con su ayudante Maldonado intenta retirarla sin éxito. 1 segundo después, el jefe de área Alvarado, estando en el lugar, atina a llamar e informar de lo ocurrido a la jefa de seguridad Díaz. Tiempo después, el 1 de la tarde, 48 minutos 30 segundos, la jefa de seguridad Díaz evalúa rápidamente la pérdida y establece el nivel más alto de gravedad. También establece el paro inmediato de operaciones, indicándole al jefe de área. 2 segundos después, notifica a los servicios de emergencia y al supervisor de turno. Después, separa a los trabajadores involucrados al área de descanso. 8 segundos después, dispone acercar el área y tomar fotografías, como también solicitar material audiovisual de las cámaras de seguridad. Para la recopilación de datos, identificamos 4 tipos de evidencia: evidencia de persona, evidencia de posición, papel y documentos, y la evidencia por partes. A continuación, presentaremos la evidencia de persona mediante testimonios. Era aproximadamente la 1:45 de la tarde, cuando yo me encontraba realizando el traslado de planchas metálicas junto al ayudante Maldonado, quien me ayudaba realizando contrapeso debido al excesivo peso de esas planchas, las cuales debíamos retirar rápidamente del área de recepción debido a que otro lote de materiales venía en camino. Justo en la entrada del almacén, repentinamente el montacargas se inclina hacia adelante y cae bruscamente. Inmediatamente se me informa de la persona impactada y luego de intentar ayudar sin éxito, pues no recuerdo mucho más dado que quedé muy asustado. Yo me encontraba justo sobre y detrás del montacargas con la intención de contrapesar el pesado cargamento. Fue una maniobra de último momento, puesto que estábamos con exceso de trabajo pendiente. Tiempo después el montacargas se balancea para adelante y instantes de ello me sujeta en la espalda queriéndome avisar que había ocurrido un accidente justo detrás mío. Yo reacciono inmediatamente, me bajo del montacargas e intento ayudar a la persona, hasta que llega tiempo después la jefa de seguridad y me ordena a mí a llevar al operario Chupe al área de descanso. Siendo aproximadamente a la 1:45 de la tarde, yo en ese momento me encontraba en mi oficina arreglando algunos documentos. Luego de eso, a la 1:46 escucho gritos que provenían del área de almacenaje. Es ahí en donde yo me acerco a esa área para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y es ahí en donde me encuentro con el accidente. Luego de eso procedí a llamar al jefe de seguridad y también a detener todas las labores que se estaban dando en ese momento. Siendo aproximadamente la 1:47 y 15 segundos, me encontraba programando una charla para los trabajadores antes de salir a almorzar. Entonces es donde me comunican que la trabajadora Jenny ha sufrido un accidente en el área de almacenaje, realizando el transporte de las planchas metálicas. Me dirijo al lugar e inicio con la llamada de los equipos de emergencia, como también ordeno al jefe del área que los labores se van a detener y a Fernando que acompañe a John a la área de descanso hasta que se pueda tranquilizar. Evidencia de posición. Para este caso, se realizó un bosquejo de la zona de accidente, en la cual identificamos que ocurrió en la entrada del almacén, además de conocer la posición del montacargas y las planchas luego del impacto. También se identifica el área de accidente donde la persona fue impactada, la zona de elevación hacia el almacén y el bache en la entrada del almacén. Como otra evidencia de posición, se tienen las fotos y videos tomados del lugar, las cuales corroboran lo plasmado en el bosquejo y añaden información adicional como la altura en la que se encontraban las horquillas al momento de realizar el traslado de las planchas metálicas. Papel y documentos. Los documentos que se muestran a continuación son aquellos documentos que pueden aportar alguna información sobre las causas del accidente.
La empresa cuenta con un procedimiento para trabajo con montacargas. También presenta una matriz IPC, pero se encuentra desactualizada. Y por último, la empresa no cuenta con un registro de capacitación de los trabajadores. Ahora pasamos a mencionar lo que son la evidencia por partes. Montacarga. En el video podemos apreciar que el peso de las planchas metálicas excede a la capacidad de montacarga, lo cual produce un desequilibrio y posteriormente el accidente. También tenemos el espacio reducido. Si el espacio hubiese sido amplio, quizás no hubiese tenido la necesidad de pasar por el desnivel, lo cual produjo el desequilibrio. También tenemos el piso con desnivel. Si bien es cierto hubiera habido una evaluación adecuada del área, entonces no hubiera ocurrido el accidente. Por último tenemos las planchas metálicas. Identificar las causas. Como parte de la metodología del dominó causalidad de pérdidas, presentamos en la tabla TAS, en donde comenzaremos a rellenar desde la pérdida hasta la falta de controles. Pérdida. Como pérdida se presenta un daño personal o una lesión grave, que es una muerte por impacto del montacargas. Incidente. Ha sido golpeado por un objeto de movimiento, que es el montacargas. Causas inmediatas. En este punto dividiremos en actos inseguros y condiciones inseguras. Como parte de actos inseguros, tenemos que el intento del accidentado en realizar el contrapeso del montacargas de manera manual. También que el operario excede el límite de capacidad de cargamento del montacargas. Y por último, que el operario maneja con el cargamento elevado, dificultando su visión. Condiciones inseguras. Tenemos que se presenta una superficie irregular en el recorrido del montacargas. Causas básicas. En este punto hablaremos sobre los factores personales y los factores de trabajo. Como primer factor de personal, tenemos que la accidentada presenta una falta de percepción del riesgo. Como factor de trabajo, es que se presentan procedimientos inadecuados, ya que no solo se adecúan a la necesidad del riesgo. Siguiendo con los factores personales, tenemos que el intento de ahorrar tiempo o esfuerzo, ya que no se veía un apuro necesario de completar la tarea. Y como factor de trabajo, de que se presenta una supervisión inadecuada en el proceso de carga. Factores de personales, la falta de conocimiento debido a que no tuvo un entrenamiento inicial adecuado. Siguiendo con los factores de trabajo, que el monitoreo y la observación inadecuada del cumplimiento de procedimientos. Y por último, presentamos un factor de trabajo, que es la identificación y evaluación inadecuada del área, ya que el riesgo que originó la pérdida no fue evaluado por el supervisor. Faltas de control, falta de preparación para situaciones de emergencia con equipos de carga. Hay una falta de seguimiento del proceso, políticas de penalidad por incumplimiento de tarea a tiempo, análisis y procedimientos de tarea, falta de capacitación sobre los límites de elevación del montacarga, falta de una supervisión adecuada a la labor de los trabajadores, inspecciones planificadas del área de trabajo.